¿Cómo están? Bienvenidas a Descasadas. Tenemos una invitada de lujo, Celina, doctora, erudita, mujer, política, que de verdad me da mucho gusto tenerte. Y más después de venir con esta euforia de la misión Artemis, en donde a mí me emocionó mucho, y de hecho hacía un post en donde decía, a una de las mujeres que verdaderamente envidio de la buena es a la primera astronauta mujer que estuvo ahora en la Luna en esta misión visitando la otra cara de la Luna, y hoy me da mucho gusto tenerte a ti para que nos compartas un poco de toda tu trayectoria, de todo el tema de tecnología, pero también de la mujer. Bienvenida. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí con todas ustedes y siempre es un honor caminar con mujeres. Dicen que las mujeres juntas ni difuntas, yo la verdad es que no estoy de acuerdo con ello. Yo creo que las mejores alianzas que se hacen siempre son entre mujeres. Oye, cuéntanos de tu vida. ¿Qué estudiaste? ¿Cómo empieza tu pasión por el tema de la tecnología, de la historia? Porque también sabemos que eres historiadora. Cuéntame cómo fue. Pues mira, yo creo que el ser historiadora se debe a dos cosas y cuando me lo han preguntado, porque me ha tocado muchas veces dar conferencias de orientación vocacional, soy bien buena para eso, en las preparatorias. Sí, la primera, la verdad es que se lo debo a mi abuelita, la mamá de mi mamá, porque ella tenía muchas enciclopedias en su casa y el selecciones. Las elecciones eran magníficas. Las historias me encantaban, ¿no? Pero me gustaba muchísimo abrir las enciclopedias y empezar a leer cosas de historia. Y la segunda razón, que es la accidental, pero que al final valió la pena, cuando vine a la UAP para hacer mi examen de admisión, me quedé pensando, dije, ¿será que sí será historia? Y yo creo que me pasó como le pasa a la mayoría de los historiadores en México. Esto no ocurre en otros historiadores, menos en Francia, que es como, digamos, la gran madre de la historiografía moderna, es ¿y qué hará un historiador? Voy a acabar dando clases de historia. Ajá. Justo. Y dije, bueno, no sé si filosofía, no sé si turismo, que también me gustaba mucho, historia, pero vi en los planes de estudio en ese momento así las tiras de materias. Y ay, no, es la única que no tiene matemáticas. Yo todas menos matemáticas. Esa fue mi decisión. Yo hubiera sido exactamente lo mismo. Digamos, salud, Celi con luna de plata mezcal, qué rico, un cantarito. Oye, es el tuyo. Entonces dices, ay, ¿dónde está el tuyo? Acá atrás. Te lo paso. Entonces dices, las matemáticas, no. Sí, no. Salud. Y así empieza tu... Sí, bueno, pues vi las dos y la verdad es que en el caso de filosofía, para quienes crean que la filosofía no lleva matemáticas, yo tengo que decirles que la filosofía es la madre y la cuna no solo de todas las ciencias, sino de las matemáticas, la lógica simbólica. Dije, ay, no, como que va a estar medio difícil. Entonces dije, bueno, la historia me gusta mucho y recuerdo mucho a mis maestras de primaria. Yo estudié en la primaria Benito Juárez en Huauchinango, y tuve maestras fantásticas, la verdad es que todas. Todo el mundo me dice que soy una gran lectora. La verdad es que sí, me considero, no soy Juan Rulfo, porque yo creo sí que te gusta mucho. Sí, para mí el mejor lector sin duda es Juan Rulfo, y no, estoy muy lejos de ello, pero la verdad es que sí, desde niña era gran lectora y siempre me gustó leer como cosas de historia. ¡Wow! Ay, qué interesante. Sí. Entonces, sí, a mí me marcó mucho, por ejemplo, la historia de los egipcios. Mi hijo también es fan de la historia. Sí, la historia mexicana, entonces... Oye, ¿qué parte de la historia crees en México en donde cometimos quizá un error que si volviéramos el tiempo atrás podríamos hacer como una reivindicación? Todo. Híjole, bueno, yo creo que la historia del 5 de mayo es una historia que todavía nos falta mucho por contar de ella. ¿Qué parte no se ha contado? Pues mira, por ejemplo, las grandes injusticias debido a los telegramas, ¿no? Pues los indígenas Acapoaxtlas pues, también venían de Xochapulco y también venían de Tetela. De hecho, el primer enfrentamiento, el primer hombre, y esto está, digamos, como en la historiografía local, que se enfrenta a los franceses el 5 de mayo es Tomás Segura y era de Tetela de Ocampo. Fíjate. Entonces, bueno, pues cuando se hablan ahí de los telegramas. Siempre hacemos que los Acapoaxtlas, o sea, sí. Nunca mencionamos. Pues yo creo que hubiera sido más padre decir que los serranos, ¿no? Los serranos. Digamos, es como una parte que nos falta
contar en la historia. Quiero hacer una aclaración. En el caso, siempre debemos de ver a la historia como un prisma, por muchas cosas y para no generar, digamos, como controversias. ¿Por qué? Porque depende de cómo yo quiera ver la historia, ¿no? A contraluz, de abajo hacia arriba, ¿no? Es como la historia es, lo que no cambia es el hecho. Ajá. Lo que sí cambia es cómo la queremos ver. Y el mejor caso, que se le pueda dar. el mejor caso es el de Porfirio Díaz. Si tú lo quieres ver como el estadista que hizo crecer a México, que es el que más vías de tren hizo, que además trajo... Yo tengo que confesar, soy porfirista. ¿No? De todo. O sea, Pero trajo bueno, todo el metal para... Ferroviaria. de todo, sí, económicamente de todo, construcciones, sí. pero pues si tú te vas, por ejemplo, a las historias locales, con los Cravioto, por ejemplo, que Rafael Cravioto fue gobernador de Hidalgo, pues sí te voy a contar historias de gente que pues, ya cuando se habían acabado pues, a los famosos teporochitos y ya se habían acabado a la gente de la calle y todo, pues ya te inventaban un delito donde este está bueno para que se vaya nacional, ¿no? O para que se vaya a las zonas de nequeneras o los mayos yaquis, ¿no? Todos estos pues casi genocidios de culturas indígenas que las mandaban a Valle Nacional. Entonces, pues ahí está, ¿no? Siempre la historia tiene dos versiones, ¿no? Depende cómo la quieras ver, ¿no? Depende cómo la quieras que te ver. gusta. Exacto. Más que dos versiones, como muchas maneras de verla, ¿no? Sí. Porque uno no puede negar que se acabó casi de todos los mayos yaquis y se los acabó en condiciones de explotación bien mala onda. Por ejemplo, en las minas lo que hacían es que, por ejemplo, las mulas eran más valiosas y los burros que las personas. Entonces, a la hora que hacían el beneficio de las minas, pues, ¿qué valían más, los pies de las personas o los pies de las mulas? Los de las mulas, ¿no? Entonces, pues, mucha gente moría muy rápido. Sí. Fíjate que Francia es sin duda para mí un museo vivo, ¿no? Sí. O sea, más allá de que entres al Museo d'Orsay o que entres al Louvre. Bueno, como que tiene muchas historias Francia, París por contarse. Tuve el honor de ser en 2019 profesora invitada del máster TPTI, Técnica, Territorio y Patrimonio de la Industria, en Panteón, que es París 1, que es así, la madre de la Sorbona, ¿no? Porque me dedico a estudiar el patrimonio industrial en el área eléctrica. Empecé con la... Para la gente que no sepa qué es el patrimonio industrial. Mira, la manera más fácil. Todos los mexicanos sabemos un poquito de arqueología porque somos de los países que más zonas arqueológicas tenemos, ¿no? Chichén Itzá, aquí mismo en Nuestra Cholula, pirámide. ¿no? Que fíjate que pues en México no tenemos pirámides, tenemos basamentos piramidales. Claro. Las pirámides Sí, son exacto. en Egipto. Sí, wow. Y hemos vivido engañados. Sí, es cierto. Claro, de Sí, hecho, es un la de basamento. Cholula es el basamento y dicen que sí. es el más grande del mundo. Sí, en su extensión. Mira, ya sí vas a ver, ¿qué es esto, doctora? Debe ser un glifo, es un glifo mesoamericano, seguramente debe ser de alguna de las 7 tribus nahuatl. ¡Ay, te amo! wow. A ver, eso es la diferencia de hablar con una mujer culta, porque cuando me lo ven, es Lilo y Stitch. Sí, es el famoso Órale. mural de los chapulines Sí. que está en la pirámide de Cholula. Quiero que Sí, me dé sí. clases. Ay, sí, te amo. Bueno, a ver, Entonces, ¿qué hace el patrimonio industrial? Lo que hace la arqueología industrial, lo mismo, pero en lugar de tepalcates y osamentas y enterramientos y basamentos piramidales, en el caso de México, pirámides en Egipto, trabajamos con antiguos trenes, antiguas fábricas, desarrollos fabriles, o sea, vías de estudian tren. cómo fue la historia de Lo esos mismo, lugares. la Ok. arqueología de ese patrimonio industrial. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y en Puebla tenemos un montón. ¿Qué has encontrado? Perdón. Por Como ejemplo, a algo que recuperar, dijeras que hayas- bueno, Puebla debe ser y es en el mundo muy reconocido, es orgullo mundial. La de Esteban de Antuñano, la Constancia, pero hay una más, que es así, súper importante, la hidroeléctrica de Necaxa. Desde 1903 hasta nuestros días no ha dejado de operar Wow. un solo día
con turbinas de esa época, a pesar no de es la cierto. Revolución Mexicana. A De la pesar, contaminación. pues fíjate que Ya ahí de la sí no, tecnología. esa Exacto, sí de la no tecnología. contamina. Ganaste ¿No la contamina por qué? No, porque se construyó en una época en la que los componentes electrónicos no eran como los de ahora, Ok. ¿no? En ese momento sí hubo un impacto ambiental porque tuvieron que revertir las corrientes de 40 ríos, pues, de hecho, el pueblo quedó abajo, de la presa de Necaxa, pero, digamos, hubo un impacto, pero si hoy hiciéramos una hidroeléctrica, tendríamos, por el calentamiento global y por las condiciones medioambientales, un impacto mayor. En ese momento sí hubo, pero no con los efectos que hoy tendría. Ok. Pero en el caso de Necaxa, para mí incluso es un tema de seguridad nacional, si se apagara toda la energía de México, a Necaxa solo hay que abrirle la compuerta, dejar caer el agua. Bueno, y no hay ni compuertas, más bien las turbinas, dejarles caer el agua de los ríos, ¿no? De las tuberías y ya, generas. Todas las demás requieren, como en los carros, una llave de arranque, ¿no? De combustión, la que quieras, bueno, excepto la solar, pero todas las demás requieren este tipo, y la nuclear, de llave de arranque. Por ejemplo, en la eólica, para que se muevan las aspas, para que se muevan las turbinas, requiere algún ciclo combinado, ¿no? O, por ejemplo, hay plantas de generación de electricidad de ciclo combinado, la mayoría de ellas vienen del gas, otras vienen del carbón, las termoeléctricas y tal. Necaxa solo necesita agua. Hoy, hacer una hidroeléctrica tiene otras implicaciones ambientales, pero esa, hoy en día en particular, no contamina. Oye, y entonces, volviendo al tema de tu historia, nos fuimos ya hasta Francia. Francia, A es que ver, hay tanto que... estudias en la universidad, en la UAP, terminas y cómo empiezas, porque aparte platicamos que en el tema político sí has trabajado en ese medio, pero también más en el tema de historiadora, ¿no? Sí, bueno, Necaxa siempre fue mi tema porque soy nieta de un gran electricista. Mi abuelo fue el último caballerango de Luz y Fuerza, el último que anduvo a caballo. De hecho, después del cierre del departamento de caballerangos, que se tenían que mover a caballo, él se volvió malacatero. ¿Qué es Es una especie de funicular para bajar a la central, que Ok. hasta la fecha pues todavía hay Claro, malacateros. Malacate, sí, por Ujú. supuesto. Wow. Sí, fue el último malacatero. Entonces, pues yo crecí en una familia donde todo el tiempo hablábamos, por ejemplo, o hablaban, ¿no? De los temas sindicales, de la Sí, sí, lucha. sí, O sea, típico. yo de muy niña, o sea, Las así de- causas sociales el te 68, movían. sí. ¿Estuviste en ese sentido? No, no. No, hablaban de eso. Sí, mi mamá era puberta en ese entonces, Sí, pero, dije, ¿cómo? pero eran las conversaciones que de repente tenían, ¿no? Sobre el sindicalismo mexicano, sí. Súper Y familiarizada. además, dentro de Necaxa hay historias bien bonitas. Por ejemplo, se ha rescatado la carta gastronómica de lo que comían en la Constancia Mexicana, que es patrimonio de la ciudad de Puebla, y en algunas otras partes, pero Necaxa tiene una carta gastronómica bien bonita. Llegó una alemana. A la hora de que se construyeron túneles y tal, llegó una alemana, Teresa Merz, que empezó a organizar los comedores. Entonces, las cartas gastronómicas, lo que comían los obreros, también define mucho de la cultura. Y en ese entonces, y todavía hasta los años 90, había algo que se llamaba tlacualero. A mí no me tocó por ser niña, pero los tlacualeros eran los niños a los que en la mañana las abuelitas, las mamás ¿Cómo un hacían tlacualero? tacos sudados. Ujú. El tlacualero, el tlacuale de la comida. Ajá. Entonces en hoja de papatla, que es como hoja de plátano, hacían los taquitos a mano y entonces los niños bajaban en el malacate a dejar Pero la taquitos comida. ¿de qué eran? O sea, De guisaditos. De guisados. ¿no? O sea, el niño que llevaba los tacos le llamaban el tlacualero. Exacto. Entonces, ¿No será que de ahí viene también el tlacloyo? Sí, ¿no? tlaxcal. Tlacuache. De Todo tlaxcal, con tele. Sí, de la Los tortilla. tlaxcaltecas. Tlacuale, No, tlacuale, ¿cómo? tlaxcal o tlaxcali, tortilla. Sí. Fíjate. Ya cual. no estábamos mal. Ajá. Sí, por ahí va el tema. Y después esos mismos niños, sobre todo en los años 40, 50, 60, se volvían aprendices. Y una vez que eran aprendices entraban a los talleres de torno, empezaban a aprender algunas cosas. Después de ser tlacualeros eran aprendices. Órale.
y ya les empezaban a contar su antigüedad. Entonces, ocurría... Desde que eran niños. Sí, desde... Se jubilaban. Se jubilan a jubilaban, los 20. Oye, Se jubilaban. generaban derechos laborales desde niños, qué maravilla. Sí, Ya efectivamente. bien, Y ya arraigados al sindicato. algunos, justo, exacto, y algunos pues seguían estudiando, se volvían ingenieros. Órale. Yo creo que el puesto en Luz y Fuerza de mayor rango simbólico, Después vino CFE. después vino CFE. Ujú. Pero bueno, ahora una parte de la operación está en manos del Sindicato Mexicano de Electricistas y de Mota Engie. Esto, bueno, el decreto de extinción fue en 2009, pero había toda una cultura alrededor de Necaxa por muchas razones, pero la primera tiene que ver con la identidad. O sea, desde su fundación, Fred Starr Pearson, que fue el constructor que él venía de Boston, de Lowell propiamente, pues necesitaba tener mano de obra calificada, además de los indígenas. Entonces, puso la escuela, puso un club de jazz, puso canchas de fútbol, ¿no? Los indígenas empezaron a jugar. En las zonas fabriles y obreras empezó a jugar fútbol, como en la India Rugby, en esta parte del territorio se empezó a jugar fútbol. Después hizo la construcción en el 9 de su hermana y alrededor del 14 la otra hermana, pero ya no la acabó. Eres un libro abierto, qué bárbaro. No, pero es que, a ver, me queda claro que eres historiadora porque ya nos tienes así. No, sí, o sea, podría estar horas escuchando. Justamente estaba pensando, ¿qué? Pero ahí va lo Interesante bonito. estar aquí. A ver. Vienen las escuelas, viene la identidad y esto lo tuvimos. Entonces, casi todos los que éramos hijos de electricistas tenemos una tesis, ya sea en ingeniería, en psicología, en sociología, en historia, de Necaxa. ¿No? Y también por eso, la verdad es que el decreto de extinción les costó mucho trabajo, porque nunca se entendió que lo que había en Necaxa era una identidad muy arraigada. Cuando tú bajas a la Casa de Fuerza, hay una Virgen de Guadalupe y un Fred Starr Pearson. Órale. ¿No? El que te cuida de que no te pase nada y el que te dio el trabajo. Wow. Pero Pearson además construyó el tren que sube al Corcovado, al Cristo del Corcovado en Brasil. ¿A poco? Hizo telégrafos, teléfonos, un montón de cosas, pero construye una hermana que es la de Santos en Sao Paulo. Y también llevó el fútbol. Y después, poquito después, ya no acabó de construirla porque él se muere en el barco Lusitania. Se le acaba el dinero por la Primera Guerra Mundial, estaba construyendo la hermana en Barcelona, que es la Catalonian Traction. Se tiene que embarcar a América y bueno, lo torpedean y muere. Sin embargo, sí se consiguió el dinero, pero empiezan a jugar fútbol allá. ¿Y qué equipo creen que es? ¿Qué? El Barça. Y en México, ¿qué equipo creen que es? Necaxa. Los Rayos del Necaxa. ¡Ay, qué padre! Los Rayos del Necaxa. Entonces, fierros sin personas son fierros. O sea, ¿cuál es la riqueza del patrimonio industrial? Cuando tú le das este valor de formas y modos de vida, cuando entiendes por qué algo es tan importante. Y eso también ocurrió en la Constancia, con los obreros de la Constancia, y eso ocurrió en Atlisco, y eso ocurrió en Río Blanco, y eso ocurrió en las minas de Cananea, y eso ocurrió, o sea, los pastes de Pachuca, ¿no? Qué rico. Que además los ¿De dónde indígenas, vienen los pastes mineros, de Pachuca? pues supuestamente son ingleses. En realidad tendrían que ser de Real del Monte, y ahí es donde se venden los mejores. Pero, por ejemplo, la narrativa y la historia te dice que el hilito, ¿no? Es para que lo sostengas, porque no te lavabas las manos en lo que andabas ahí en los túneles y tal. Llevaban taquitos de frijoles, eran mineros, por Dios. Pero bueno, forma parte de la identidad. A mí me encanta lo que hago, porque justamente creo que lo más cercano a esta historia que hoy tenemos los seres humanos, hoy que estamos en la era de la inteligencia artificial, lo más cercano es nuestra historia industrial y de repente se nos olvida. Y en el caso de México, además, somos hijos de los movimientos obreros. Claro, totalmente. de ahí parte todo. Sin ellos Totalmente. no hubiera habido siquiera la historia. Celina, ahora que hablaste de la inteligencia artificial, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Qué pasa ¿Crees con que él? está Que nos robando ayuda. mano de obra humana? No. A ver, Skynet está muy lejos. Muy lejos. Esta es mi percepción personal. Yo creo que la discusión en este momento tiene que ser ética en el sentido de cómo usamos la inteligencia artificial.
¿no? Desde que te plagias algo que no es tuyo, Sí, están o desde que abusando. quieres registrar, por ejemplo, una canción, una pintura como tuya. A ver, la creatividad y el talento humano tiene que estar aparte. O sea, creo que eso es lo que tendríamos que poner a Y yo discusión. les voy a platicar una cosa. Yo hace muchos años escribía mis programas de radio y, a ver, el cerebro es un músculo, entonces lo trabajas. Sí. Y yo hoy siento que mi creatividad está ya un poco mermada. O el ChatGPT. Porque ya el ChatGPT es, a ver, dame una idea para ta. Cuando antes era todo de tu cabeza. O sea, a mí me decían, yo llevaba marketing y me decían, a ver, sácame una lluvia de ideas para una campaña de teléfonos celulares. Y entonces echabas tu mente a volar. Hoy te lo hace ChatGPT. Sí, Los niños. Creo que sí hay que usarla, pero tampoco En abusar. Francia está prohibido que los menores de 16 años utilicen dispositivos porque sí afecta la neuroplasticidad de la corteza prefrontal. No, y ya no utilizan los libros. O sea, mis hijos ya es así Las de generaciones todo en- siguientes, si siguen usando mal la inteligencia artificial en esta posición ética, van a ser menos inteligentes Oye, que nosotros. ha habido casos de, es que no podemos decir la palabra, de gente que se desvive porque ChatGPT, había una tendencia que ponías, ya este es el final y que según esta cosa te ponía así, adelante, o sea, como que te incitaba. ajá. Y hubo personas que a lo mejor no están bien emocionalmente, que sí Es que cometieron una locura. creo que el tema es de regulación, pero de ahí a que nos sustituya y que vayan a hacer las cosas Robots. por nosotros, no. Yo creo que No está nos van a muy suplir los lejos. robots. No, está muy lejos. A ver, Skynet y Creo que ese es mi Terminator, miedo. para mí la mejor película que tiene que ver Terminator. con la inteligencia artificial, Terminator, las dos primeras son maravillosas, ¿no? Excelentes, porque además nos hacen pensar en los viajes en el tiempo. Que ahorita les voy a platicar algo del CERN porque acabo de estar. Acuérdenme, del CERN, del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Acaban de descubrir un poco de la antimateria. Ay, cuéntanos. Pero bueno, en el caso de la inteligencia artificial, hay actos no de motricidad, sino del pensamiento humano que la inteligencia artificial todavía no logra. Ahora te voy a decir una cosa. Como que La ironía. Acuérdate, Claro, acuérdate que la gran parte de la literatura Órale. griega, ¿no? Son mucho es la ironía. ¿Qué tan sardónico es? Entonces, por ejemplo, imagina tú. Digo, es muy simple porque la tienes que entrenar, pero hay cosas que el ingenio humano todavía es muy humano, ¿no? Y que tiene que ver mucho con tu idioma. O sea, aunque tú hables 2 o 3 idiomas, cuando tú te enojas, tú le refrescas la mamacita en tu idioma, ¿no? Entonces, amas y odias Sí. en tu lengua materna. Y eso también tiene componentes. Por ejemplo, cuando leen, y ya voy a lo de la inteligencia artificial, cuando leemos, por ejemplo, 100 años de soledad, o sea, yo no me lo imagino en una traducción, o sea, no me imagino, por ejemplo, en el realismo mágico, viendo, o sea, cómo le dices a la inteligencia artificial que piense en las mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, diría Oscar Chávez, ¿no? O cómo le haces para entender el costal de huesos de Rebeca, o, por ejemplo, esta manera de Fernanda del Carpio de hablar así toda propia. Eso no es lo muy tienes, humano, esa sensibilidad, sí. ¿no? Y la otra es que, por ejemplo, si tú le preguntas algo a la inteligencia artificial y le contestas, y tú, sí, ajá, o sea, por ejemplo, oye, pues sírveme un refresco. Sí, claro, ¿y tu nieve? Ajá. ¿Cómo le Justo. dices, ¿no? A la inteligencia artificial que Esa en ironía. realidad está siendo irónico, Exacto. ¿no? Claro. Porque él te va a decir, pues sí, ¿de qué la quieres, no? Oye, va a decir- Del Sí, mono aquí de cero y Samuelito, uno. ¿no? Celina, ¿conociste a José Abraham Ríos, al último discípulo de Vasconcelos? Es poblano. O sea, era No, poblano. fíjate. No. Y Bueno. mi tesis de licenciatura fue de José Vasconcelos. Bueno, fíjate, fue mi maestro de filosofía, que en paz descanse. Y en una clase platicamos precisamente de la inteligencia artificial y nos decía, una inteligencia artificial puede tener lo que quiera la programación que quieras, pero jamás va a tener ni alma ni espíritu. Y eso se refiere a la ironía, y eso se refiere a lo que estabas diciendo, precisamente ponerle el matiz a los personajes, ponerle el matiz o el sabor o la esencia en la descripción. Pero a ver, hay mucha gente que incluso se ha enamorado de su ChatGPT. Hay gente Todo que consulta. toma terapia. Una vez alguien me dijo, le voy a preguntar a ChatGPT, estoy pasando por un tema emocional, espérame, a ver qué me dice ChatGPT. Y yo, no, o sea, y si mejor contactamos a tu terapeuta. No, y también tratamientos médicos. Es así, te dice, no, es tengo que te dolor hace de paro. estómago, voy a preguntarle qué me voy a O tomar. sea, no te hace tampoco. registros akáshicos. Sí, yo creo que la inteligencia artificial sí nos va a ayudar, por ejemplo, a detectar enfermedades.
Que todavía Sin no duda, está preparado. ¿no? eso. A generar mejor imágenes satelitales, a ser más preciso en las cirugías. Claro. O sea, ¿cuáles son las ventajas de la inteligencia artificial? Y ahí sí estoy de acuerdo, en que te genera soluciones. Por ejemplo, hoy yo puedo ver que hay muchas soluciones que te genera la inteligencia artificial para interpretar imágenes satelitales que están destinadas a predecir y proyectar cómo viene el tema del calentamiento solar y a generar condiciones de mitigación. A ver, contra el calentamiento global ya no vamos a poder hacer nada. O sea, esta fiesta Ya llegó nos para deprimiste, quedarse, ¿no? sí. Hace un ratito casi lloras. Sí, estábamos Porque platicando. me dijeron, ay, no ha llegado el sol y viene la lluvia. Y yo, disfrútenla porque posiblemente sea de las últimas lluvias que vean, ¿no? No, ahorita voy a salir a claro, por el enojarme. calentamiento global. O sea, las lluvias que vienen en el futuro van a ser atípicas, danas, avenidas, tal, ¿no? Pero eso nos va a generar un Claro. tema Un caos. Bueno, la inteligencia artificial hoy te puede ayudar a predecir cómo va a ir aumentando la temperatura y cómo tú puedes generar con la inteligencia artificial semillas que sean más resistentes al calor. Y es que, pero, ¿No? sí, o sea, nos tenemos que adaptar, pero qué peligroso. A ver, vamos a hacer. Puebla era un lugar templado en donde no necesitabas ni calentadores en diciembre, Exacto. ni aire Ni acondicionado ventiladores. en primavera. Hoy ya no se puede. A ver, tan solo aquí en donde estamos, o sea, ya estamos pensando de si necesitamos poner aire acondicionado porque ya es No, pero aún insoportable. así estábamos diciendo que la primavera, o sea, ya entró la Ya no es primavera y el primavera. año pasado sí había, o sea, sí sentíamos calor, todavía no iba ¿Qué es era el lluvia. calentamiento global? Lo acabo de aprender de unos investigadores maravillosos de la UNAM. El calentamiento global es el exceso de energía generada en el planeta que no se puede liberar. Y eso pues, genera calorcito. Y todo eso que genera esa energía, el ¿cómo se va efecto acumulando? invernadero, ¿no? Es el efecto invernadero. Pues no, ¿cómo la sacamos? Todavía no tenemos un popote que Ajá, o sea, todos que hay que no hacerle se vaya así, para exacto. allá. No, pues Sí. no. Se queda aquí mismo, como un efecto, sí, Sí, una es olla una de más. vapor, o sea, sube y se y regresa. se calienta el planeta. ¿Para qué nos sirve la inteligencia artificial? Si la usamos de manera ética, podemos hacer proyecciones de cómo está la calidad del aire en una ciudad. ¿Tú la utilizas, la inteligencia artificial? Fíjate que muy poco, yo sí soy análoga. ¿No será que también es un tema generacional? A mí me costó trabajo bajar ChatGPT porque yo estaba negada. Sí. Yo, ¿cómo vas a ver más? Como mi papá no usa el Maps, yo sé más que el Maps. Pero sí hubo un momento donde dije, Te va a rebasar entré a la estudiar la maestría y tecnología. dije, necesitas tener la herramienta. Esa Y sabes herramienta. que también para mi chamba, pues luego dices, híjole, ¿qué Sinónimo de esta propuse? ¿Qué palabra? letra? Y te lo baja rapidísimo. Pero sí un poco estaba negada. O sea, ¿tú crees que...? Hasta para pedir el divorcio. O sea, está bueno. Te hace el acuerdo de divorcio, yo creo que en las mejores Sí. condiciones. Te hace tu convenio. Mejor que el ¿Sabes que mi qué? abogado me hizo. No, fíjate que yo, o sea, creo que es una herramienta. Yo, sin duda, no soy enemiga de la inteligencia artificial por estas razones que les digo. O sea, hay unos usos y aplicaciones en la medicina, en el cambio climático, en el medio ambiente, en imágenes satelitales, en muchas cosas donde realmente es necesaria y además llegó para quedarse. Claro. Y no podemos aprender a no vivir. podemos estar como en el ludismo de que negación. no, y pues cuando llegaron las máquinas, iban a Sí. sustituir a los humanos Porque en el 2000, y destruyeron, ¿no? ¿Qué decían que Se iba a pasar en el cambiar, a 2000? acabar el mundo. Se iba a acabar el mundo. desde Hubo internet. gente que se endeudó más porque ya se va a acabar total. el mundo y tracas. Al otro día despertamos Sí. todos sin nada que se acabó el mundo. Y no, al final yo creo que siempre va a haber cosas para los seres humanos. Lo que sí, pues es que hoy hay que ir orientando a los estudiantes hacia las carreras del futuro. ¿A qué le sem- apostarías, por se- ejemplo? O sea, ¿qué- semiconductores. Diseño, el ATP y fabricación de semiconductores, chips. Órale. ¿Qué carrera hoy ya para ti es obsoleta y dices, ya es innecesario? Mira, creo, no podría decirte cuál es innecesaria porque esto Todas son- ocurriría como en el libro de Andrés Neumann del viajero del siglo, ¿no? De los organilleros. Yo siempre que veo un organillero en la Ciudad de México les doy dinero porque aunque Ya no nace, existe, aunque ¿no? nace en Alemania, ya casi no hay y son parte de la cultura mexicana. Pero sí, digo, la máquina de escribir, ya no hay quien arregle una máquina de escribir y vas generando otras cosas, ¿no? Pero sí te puedo decir cuáles no tendrían que desaparecer. Las ciencias ¿Cuáles? de ingeniería. Más que las ciencias y la ingeniería, La hoy más que medicina. nunca la filosofía, porque es la que te permite tener orientaciones morales, sin moralismos, orientaciones morales. Porque si alguien que tiene la posibilidad de tomar ciertas decisiones, toma a veces las que no son para el bien común. Eso es un tema de filosofía y de moral. Y la otra, la de historia. Estamos cometiendo
errores. O sea, yo pienso mucho en Marc Bloch. Marc Bloch fue fusilado en la Segunda Guerra Mundial. Él era un gran historiador y bueno, fue preso por su posición frente a la guerra. Estuvo en un campo de concentración y decía, o sea, no es posible que haya submarinos y que haya tanques y que haya así el desarrollo tecnológico. Y mira que no había inteligencia artificial en ese momento. Él ya no conoció la bomba atómica, pero decía, no puede ser que haya evolucionado tanto la humanidad y nos sigamos matando los unos a los otros, ¿no? O Oye, sea, el tema del Coliseo se me hace tremendo, o sea, era entretenimiento viendo a dos personas matarse, que hoy me recuerda mucho a lo mejor todo el tema, digo, es muy diferente, o ya es una disciplina, pero como que todavía queda un poco, ¿no? O sea, el box, la lucha libre, claro. O sea, que al final ya Sí. es un deporte con muchísima disciplina, Pero nadie muere, güey. O sea, pero nadie muere, y en el Coliseo era Sí. tremendo. sí, entonces esta parte yo creo que es la historia, sí especular, en historia no se vale especular, pero sí nos permite reflexionar hacia dónde vamos, ¿no? Y de saber qué hubiéramos hecho si pasara, o sea, esas vertientes que podemos tener de fuentes filosóficas te expande la conciencia, Sí. lo que pocos ya tienen. Y ya casi nadie quiere estudiar filosofía, No, ya les casi da nadie quiere flojera. estudiar historia. no, porque no me deja, ¿no? Es algo que no me va a dejar. ¿En qué época te hubiera gustado vivir? O sea, que te dijeran, a ver, acá el coche de Volver al Futuro, ¿te vas a rezar a qué época? Ay, no, esta, sin duda. ¿Por qué? Pero si fuera nada más de paseo, te dices, no me voy y Una vengo. tarde, una ida a Hoy comer. vengo. Una ida a comer. o Una ida a conocer comer, alguien. sí, Marc Bloch, sí me hubiera gustado estar en los años 30. ¡Órale! Sí me hubiera gustado entrar a una clase de Marc Bloch, por ejemplo, Wow. ¿no? En París. Yo creo que ¿Y por qué te gustaría no cambias hoy esta época? porque cada momento es rico en lo suyo. Mira, para mí, por ejemplo, mi película favorita. Mi película favorita es Corazón Valiente. Me encanta mucho la figura de William Wallace, ¿no? Digo, al final está romantizada la película. En esa época pues no había como manejar las anilinas y pues los colores eran más bien grises, pero bueno, hay que ver los verdes como los ven los escoceses, ¿no? Actualmente. Pero no me gustaría estar en su momento histórico porque yo creo que no tendría la capacidad de comprender cosas. Juzgamos desde nuestro tiempo y desde nuestra historia y desde nuestra realidad, incluso hoy en día. Sí. Hoy en día, cuando juzgamos a otras personas, y ay, de verdad que ojalá la vida, Diosito, los ángeles y los dioses mesoamericanos nos ayuden a dejar de juzgar a las personas. ¿En qué Porque en todo, las juzgamos desde nuestra historia familiar, las juzgamos desde nuestra realidad y las juzgamos desde lo que vivimos, desde nuestros entornos culturales. Y a veces somos jueces, ¿no? Entonces, ocurre mucho que dicen, no, pues es que, a ver, los mesoamericanos eran salvajes porque sacrificaban, ¿no? Y mataban a las brujas que además, pobrecitas, más bien tenían enfermedad, demencia senil. Pero porque las estamos juzgando a esas personas desde nuestro presente. Por eso no me gustaría tener una máquina del tiempo, porque prefiero quedarme con esa historia romántica de William Wallace. La historia de Jesucristo es verdaderamente apasionante. Yo creo que él sí representa lo que tú haces por alguien es 2 veces por ti, ¿no? Okay. Él es la máxima representación, pero cuando uno viaja a otros espacios, lo haces desde tu entorno cultural, desde tu pasado, desde tu infancia, desde tus carencias, tus traumas, y juzgas. Hablábamos justo de los remedios de las abuelas, que antes había muchas muertes infantiles porque pues las abuelas era de dale el té de no sé qué y dale esto, y decíamos, no las podemos juzgar. No había información, los secretos y los trucos medicinales eran de boca en boca. Y por eso se tenían muchos hijos, porque si tenías 14 te iban a morir 8. Justo lo que decíamos. Y aparte tenían un corazón bien rudo de que se le acaba de morir el hijo y decía, pues no importa, en un ratito hacemos otro. Sí. Y por cuestión, ¿cómo se llama? También de religión. Y también tanta pelea, o sea, si ves Outlander, si ves todas esas producciones, es decir, vivían en pelea, pero claro, ahí se empezó a formar los territorios. Ejemplo, obviamente tenías que pelear. ¿Por qué hubo mayor expansión imperial, si le queremos poner un nombre, de Europa hacia todo el mundo? Pues porque pobres no tenían que comer. Claro.
¿no? No, ¿y dónde La vivir? ¿Cuál era necesidad. su territorio? Oye, pero no es que fueran más evolucionados. La rueda se conocía aquí, los metales se conocían aquí. Simplemente, A mí como para qué usas la rueda para mover algo si lo tienes todo. el tema de la peste es un tema que me apasiona muchísimo, porque dime algo, digo, tú tienes más el contexto porque uno tiene como lo que Por tiene los a la mitos. casa. Ya lo dijo Carlos Sí, eran Ginsburg. muy cochinos los No, europeos no, de bueno, que- sí, pero de no. que tiraban los Sí, desechos en la los calle. miasmas. eso sí es cierto. Los miasmas, sí. Sí. No, eso sí. Miasmas, así le llaman a los desechos. Sí, orines, excrementos y todo. Miasmas, no sabía, fíjate. Ok, ¿sí eran así? Pero la peste, más bien tuvo que ver con la creencia. Hay un libro que se los recomiendo ¿No fueron muchísimo. las ratas? Sí, Ah. pero no fueron las mordeduras de la rata. Fueron las pulgas como de las ratas. Sí, Pero sí, eso tiene lo que he ver con que los gatos en una época los empezaron a asociar con las brujas. Pobrecitas Ah, brujas. A ver, Carlos Ginsburg hace un estudio sobre la bruja y Jules Michelet. Jules Michelet tiene un libro sobre la bruja. Interesantísimo esto. O sea, no Y puedo ni entonces- hablar porque es Y entonces Jules Michelet empieza a contar de las Black Sabbath y todo. Bueno, a ver, imagínense que la vejez, yo ya ando como por mi vejez y media, pero la vejez en aquellos tiempos era a los 30 años, ¿no? 30, Ay, 35. no, hombre, pues ya estaríamos a un paso de la... No, pues ya, Sí, voy a justo. estar haciendo mi hoyo. Justo, pero ahí va. Una mala alimentación provocaba que las mujeres tuvieran demencia senil. Entonces, pobrecitas, o sea, a ver, ¿quiénes eran realmente las verdaderas parteras, curanderas? Las mujeres. Estaban cercanas al arraigo, a la tierra, a la armonía con la tierra. Eran mujeres sabias, ¿no? Entonces, y como nuestras abuelas, el epazote para las lombrices, Claro, el ajo toda la para no sé hierba. qué, ¿no? O sea, entonces imagínate, Como sabían dices, todo herbolario. eso, les daba demencia senil y obviamente, es bruja. Es bruja, Y ya claro. después te echabas a tu enemiga y al que te caía gordo y a los No, y porque judíos y los sanaban. sefarditas ¿Y y cómo todo. sanaban con unas Por ramas eso, y con pero- palos y con hierbas? Y el poder de la mente. Claro. Les voy a contar. Hay de Mar Bloch, Los Reyes Taumaturgos. Es un libro precioso. a ¿Así mí- se llama? Sí. Lo voy a leer. Fíjate que ese libro, yo antes de leerlo lo escuché contado, ¿no? Nos lo platicó en el primer semestre la maestra de historiografía, la maestra Pilar Paleta, una extraordinaria mujer. Ella decía, imagínense en esa época, que la gente se estaba muriendo de hambre y que de repente, una vez al año, los reyes te regalaban un saquito con monedas y te tocaban las escrófulas, que son una especie de paperas, y entonces se creía en la taumaturgia, ¿no? En la magia del rey, en la divinidad del rey para curarte. Cuando se empiezan a hacer los estudios ya historiográficos, se dan cuenta pues, que en realidad los reyes no eran ni divinos ni taumaturgos, pero te daban un saquito de monedas, comías mejor. Y obvio, come bien, Te vas te a vas a sanar. curar. Curar. Pero Ese era el tema. y el tema de me quedé en lo de las ratas. Mataron a los gatos porque pensaron Bueno, que eran empiezan, brujas. empiezan a asociar a la Black Sabbath, el aquelarre y tal, ¿no? Y porque pobrecitos, al otro decían, tuve mi noche de amor con un cabrito, ¿no? En realidad estuvo alucinando porque tenía una fiebre de demencia senil. O sea, ¿no? Bueno. Así me agarró un caballo. Sí. Y empezaron a asociar, casi como el tema de Hamelin, empezaron a asociar a las brujas con los gatos. Entonces se echaron a todos los gatos. No solo ¿Quién se echara a las ratas? Claro. Y las ratas caja. No, pues te paseaban ahí en el Kemes o en la comida, en tu Fíjate, Gato cero, rata Lo uno. que acabas de decir, como el tema cultural de esa época, que no lo puedes juzgar porque era lo que tenían, generó una peste tremenda donde hubieron Sí, miles la de pulga de muertos. una rata. Solamente porque se echaron a los gatos porque Y no a pensaron las que eran ratas. decenas de brujas. Exacto. Y no se echaban a su vez a las ratas. Y las los ratas gatos. haciéndose tenían más. pulgas. Están de pulgas y las pulgas te brincan, ¡Qué te muerden. locura! Y sin gatos, pues no, las ratas no se morían. Claro, no, y aparte las ratas eran parte del callejón y de la cultura, de verdad, estaban tan acostumbrados a que las ratas pasaran, paseaban. los Como los pordioseros perros de acá. te pasaban Una acá. vez Claro. vi un tema de histórico, no me acuerdo dónde fue, fue en Europa, pero que la gente decían que no paró de bailar, pero que en realidad estaban intoxicados y se murieron. ¿Recuerdas eso? Pues tiene que ver Que, mucho. que hubo un día donde la gente, es que así, bailaban. no Echaban dejaban el de pasito de bailar, Michael pero en Jackson, realidad ¿no? que era gente que creo que se habían intoxicado, algo así, y se morían hasta del cansancio, pero ¿qué pasó? Bueno, ¿Sí sabes de qué estoy hablando? vienen de los cuentos, pero a ver, todo mi Pero ojo. A ver, Tenías fiebre, Hamelin Tenía es un demencia cuento. senil. No, es que en realidad, justo, a ver, Bruja. mucho de esto, la niña de las cerillas, ¿no? De que va pagando y después
se va con Diosito, ¿no? Se va a visitar a mamá Coco. De los cuentos de Hans Christian Andersen y algunos otros, ¿no? El de la Sirenita y tal. Bueno, en historiografía se considera que todo mito es un mito, pero puede ser que tenga un principio de verdad. Ok. ¿Qué quiere decir que tenga un principio de verdad? Bueno, pues imagínense en la prehistoria. La prehistoria la conocemos como este momento humano en el que no había escritura. No había cómo hacer memoria. Y la historia viene de Heródoto para acá, ¿no? Cuando ya pudieron en realidad plasmar y está llena de mitos, de ver el oráculo, los reyes y los dioses y los emperadores y tal, ¿no? Bueno, y además los humanos estaban supeditados a los deseos y las broncas que tenían los dioses allá arriba en el Olimpo y se peleaban y le afectaban, ¿no? Troya y la que quieras. Pero en la prehistoria, cuando ya en el neolítico, es el paleolítico, mesolítico, y en el neolítico, ya poquito antes de que pasaran a la historia, pues empezaron a organizarse socialmente, así de tú cazas, tú recoges, tú, ¿no? Y les empezó a sobrar el tiempo. ¿Qué pasa cuando nos sobra tiempo? Estamos escaseados. La mente te da, entonces, oigan, pues llueve, oigan, cayó un rayo y miren, ya tenemos fuego, oigan, entonces, ¿cómo explicas eso? Que no sabes cómo explicarlo. Y empiezan los mitos escatológicos y algunos otros mitos que son los mitos fundacionales. Entonces ahí es cuando empezamos a pensar en dioses, en deidades, para poder explicar todo lo otro. Bueno, lo mismo ocurre en Europa. O sea, había que darle explicación a muchas otras cosas. Acuérdate además que estaba prohibido leer. Claro. Oye, solo unos cuantos podían leer, generalmente los monjes. Y de hecho hubo un señor que acabó quemado, Claro, Menocchio, o cuando quemaron los Menocchio libros, porque Scandella, era la información, la gente porque se le leyó salía de 3 guapo. libros y se atrevió a decir que la tierra era un queso con gusanos. Así, pero bueno, él, o sea, la explicación es real, o sea, él tuvo acceso a, compró 2 libros, la verdad es que no me acuerdo cuáles son, más la Biblia, y dijo, pues es que creo que la tierra es redonda y es como un queso con gusanos. 100 años después, Galileo Galilei se salvó de ser quemado, pero Scandella no, en Italia. Órale. El queso y los gusanos se Celina, llama ¿ya el leíste La Rayuela? Ya. No, ¿de verdad? No, pues Sí, que no, no ha sí, leído. Alguien ¿Qué que ha no ha leído La leído? Rayuela, ahora léelo de atrás para adelante. ¿Cómo Sí, y no, me vas a decir... y puedes saltear. Pues es la historia de lo la voy a maga, pero leer. en realidad Cortázar lo que va haciendo es que tú lo puedes empezar por donde quieras y de hecho pues, tiene ahí la recomendación, ¿no? Es un juego de Wow. rayuela. Lo voy a anotar. Y además, o sea, tiene que ver mucho con París. Bueno, es un gran latinoamericano, nacido en Europa, pero lo otro es que si lo haces escuchando, ya le hicieron en los años 90 le hicieron música a Rayuela y es Yazuela, entonces lo pueden disfrutar más. ¿Qué pasó cuando lo fíjate. leíste? ¿Cambió algo en ti? ¿Pasó algo? Porque siempre hay un efecto con ese libro. Fíjate que a mí me han impactado más otros autores latinoamericanos. Sí me gustó. Bueno, Cortázar no es fácil, ¿no? Sí. O sea, hay que empezar. Y lo intenté leer de muy joven como 10 veces y dije, creo que este libro no es para mí. Y después ese aprendizaje, y ya después lo leí. Pero ese aprendizaje sí se lo transmití a mi hija, ella también es muy lectora. De chiquita yo le regalé mi libro favorito en la historia, el que a mí sí me marcó y me cambió, que es Historia Interminable de Michael Ende, que es la película, ¿no? ¿Chiquita de qué edad? Se lo di a los 8 años. Ay, no lo voy a anotar para mi no lo hijo. pudo leer, me dijo, está muy difícil, pero a los 11 lo leyó y por muchos años fue su libro favorito. Historia interminable. Que no quiso ni siquiera ver la película, ¿eh? ¿Cómo se llama? No, mejor. Es historia sin fin. Es mejor leer porque te ok. lleva la imaginación. Pero oye, a ver, vámonos ya un poco. Espera, había dicho, ¿me recuerdan que les diga de Lo los del actores? CERN. Tuve la oportunidad de estar en el CERN, que es realmente es el Centro Mundial del Estudio de las Partículas. Tienen un laboratorio para hacer antimateria. ¿Cómo? Y o sea, estaban proyectando que la antimateria se descubriera o se creara, se fabricara más o menos por el 2030 y no, ya lo lograron. Lo lograron en febrero. ¿Pero qué es la antimateria? Porque nos estás hablando que o sea, me imagino que eso no Viajar en el Exacto, tiempo. no, ¿qué? a ver, lo que te comprueba la antimateria, en el CERN están haciendo todo el estudio de la partícula, para efectos prácticos, véanse Ángeles y Demonios, la Ok, película, ¿no? O el libro, lo que quieran. Pero bueno, hoy se está estudiando el átomo en su división
el acelerador de hadrones, ¿no? Que mide 20 kilómetros, que está hasta abajo de la Tierra, lo que están haciendo es hacer la fisión nuclear, es dividirlo, con la idea de encontrar la famosa partícula de Dios. Pero hay otro laboratorio que está creando antimateria y ya lo lograron. Y hay mexicanos en ese proyecto. O sea, la idea de la antimateria o la idea de la física cuántica es que la física cuántica va un poquito más allá de lo que nuestros... Claro, es el salto alcances cuántico que hace, humanos, sí, exactamente. ¿no? Viajas a través del tiempo, por así decirlo. Ajá. Bueno, lo que ocurre es un poco la sabiduría que ya tenían los mesoamericanos. Por eso hay dualidad de dioses y diosas. Y que en el medievo se olvidó. Lo que decía Grinberg, más o menos. Si hay luz, hay oscuridad, si hay Si hay mal, sí. Exacto. Pero ya se comprobó eso de lo del salto cuántico, Entonces, eso sí existe. es justo, acaban de descubrir ya la antimateria. Qué interesante, y ya Entonces, si comprobado. hay materia, hay antimateria. Claro. Hay un laboratorio de creación de fuerte. antimateria. Órale. Sí. Oye, y en esta lucha tuya, bueno, en esta abrir de caminos, hay una red de apoyo para las mujeres científicas que tú apoyas mucho, en lo cual tú estás abriendo un gran camino, y eso es un gran mérito no solo para ti, sino para las mujeres que van detrás de ti, y tú abriéndoles camino y abriéndole brecha. ¿Cómo las apoyan? ¿Cómo es el...? Pues hay muchos programas. La verdad es que otra de las razones por las cuales no me gustaría haber vivido en otra época es porque de verdad que nos han tocado vivir en este momento, sí, cosas catastróficas y horribles, pero también cosas que la mente humana hace 50 años, ya no 100, no se hubiera imaginado. La telefonía celular, ¿no? Yo me acuerdo, una persona en un Pandora, videollamada. mira, por ejemplo, tú que sí cantas bien bonito, que el teléfono es caro, que me dejen en paz. No, o sea, eso ya no pasa, ya Oye, cada quien tiene su teléfono. Me estaba acordando de eso con mi hermana, que luego era carísimo hablar a celular de tu casa. Entonces tu papá cuelga el teléfono, y me burlé con mi papá porque le decía, ¿te acuerdas de tu frase, Pam? Me decías, el teléfono es para cortar distancias, no para alargar conversaciones. No, y Pandora, en la canción de Solo él y yo, ¿no? Así de... Mi padre me dice que el teléfono es caro, Justo, que te dejen bueno, y ahora todo mundo tiene un teléfono. Y puedes hablar con alguien al otro lado del mundo en videollamada. Así, ¿no? Mucha de las caricaturas de los supersónicos, o sea, ya lo tenemos. O sea, yo me acuerdo que cuando veíamos los supersónicos, mi mamá me decía, veíamos las videollamadas, y mi mamá me decía, ¿te imaginas que eso realmente existiera y que tu novio te marcara y te acabas de despertar? Qué vergüenza. Yo me acuerdo perfecto que me dijo eso mi mamá, y mira. Ya es una realidad. Sí, aviones supersónicos, muchas cosas, pero algo que Solo yo creo nos que... falta la teletransportación, pero yo creo que estamos ya están caminando. Física cuántica. con lo de la Exacto. antimateria, creo que ya va a ser posible. Física Y cuántica, los autos ¿no? voladores. Sí, bueno. Oye, ya, hablando de los autos, tú estás impulsando... fíjate algo que cuando estuve como secretaria de Ciencia en Puebla me tocó impulsar con dos personas extraordinarias el proyecto de línea, que es Roberto Capuano, por supuesto el gobernador Alejandro Armenta, que siempre nos dio la oportunidad de hagamos que Puebla cambiar la historia de Puebla, y sí, lo hicimos mucho con el apoyo de él, pero Roberto Capuano y Rafa Garayoa caminaron mucho con nosotros, conocieron mucho de Puebla, el talento poblano, el ingenio poblano, y el Centro Nacional de Diseño Automotriz del Auto y el ensamble es aquí en Puebla, la fábrica de baterías es aquí en Puebla, entonces seguimos avanzando con eso. Pero volviendo al tema de por qué también no me quisiera mover, como mexicana, a otro momento histórico. Yo me quedo en esta época. Es porque nos tocó, como seguramente a los que les tocó vivir los momentos de Juárez, a nosotros nos tocó vivir la primera mujer presidenta, no solo científica y no solo de México, le vamos ganando a los norteamericanos. No han tenido mujer presidenta y Exacto. Y yo pensaba, primero va a pasar una mujer presidenta de Estados Unidos porque generalmente México como copia conductas. Pero a ver, eso es lo que te iba a preguntar. Tú estás acá en Puebla y de repente te vas al gobierno federal a trabajar con la presidenta de la República. ¿Cómo es trabajar con ella? Dinos cómo es, a qué huele, dinos todo, por favor. Todo. ¿Cómo es eso cuando ya la conocías en persona? Sí, tuve un encuentro antes con ella. Sí. ¿Cómo fue? No, maravilloso. Todo. No es imponente así de que te... No, claro, te a da ver, mucho sí, nervio. no, o sea, los martes de presidencia, no todos los martes, pero algunos martes,
el equipo de la Secretaría, que además me está tocando trabajar con una mujer extraordinaria, fantástica, de la que aprendo todos los días, porque ella siempre es todo evidencia científica, la doctora Rosaura Ruiz, la secretaria. Entonces, cuando vamos, a mí me impresiona el temple, así te lo digo, de la doctora Rosaura, de vamos a presentar esto y hacer esto, y los demás vamos temblando así de, ¿qué va a pasar? La presidenta, no, es una mujer extraordinaria, con una responsabilidad social increíble, o sea, hay muchas cosas que los mexicanos no ven, pero que ella, o sea, a ver, las riendas de este país, de verdad que las lleva, se preocupa por México, ama México profundamente, es una mujer de muchas convicciones, es una mujer con una fortaleza increíble. Oye, y cuando te toca trabajar con ella, o sea, si sientes como esa... Ay, sí, sí. 2 veces me ha tocado ahí levantar la mano para dar mi opinión, y te juro que las pienso 30 veces. Me dan ganas de apuntarla así de, no quiero meter la pata con una mujer científica como ella. Oye, y te vas a vivir a México entonces. Sí. Y tú eres mamá. Sí. ¿Tus hijos cuántos años tienen? Pues ya, afortunadamente no están pequeños. Cian ya tiene 23 años y también ella ha seguido el camino del patrimonio industrial. De hecho, ella trabaja estudios nucleares, patrimonio industrial nuclear. Para que bomba para el que se le atrae. Cualquier hombre que... Algo que sí compartimos, que es una historia bien bonita que yo siempre cuento, pero que la descubrí por ella, es la magnificencia de los mexicanos frente a los estudios nucleares. Manuel Sandoval Vallarta, que fue un gran físico mexicano, tenía una cátedra en el MIT, se conocía con toda esta bola de los años 40 allá en Estados Unidos, y le llega su cartita, esa está en el archivo de la UAM, así top secret, de Washington. Le dicen, oiga, pues necesitamos que venga acá, y lo mandan traer, y él dice, no, ustedes quieren que yo les haga la bomba atómica, pero no. Así no. Ahora sí, como precioso. Sí, exacto, ¿no? Así de... Yo cobro. Así. Y él sabía que lo iban a perseguir, sabía que lo iban a acosar, entonces renuncia a su cátedra, se viene a México y funda en México los estudios nucleares en la UNAM, y de ahí se crea el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Pero era tan bueno, que cuando se construye el CERN, o sea, le escriben, no me acuerdo cómo se llama la científica, pero les queda así de no, a ver, padrino, pues yo necesito que me digas cómo viene este tema, porque no queremos meter la pata. Y mucho de lo que hay ahí en el CERN, donde se acaba de crear la antimateria, tiene que ver con eso. Y él empezó a mandar a los primeros estudiantes como aprendices en el CERN, y hoy nosotros seguimos teniendo una delegación bien importante de mexicanos, principalmente de la UAP y de la UNAM, allá. Wow. Celina, ¿tú estás casada? Sí. Y mira, ¿te llevaste a tu marido a México? Espérate. No. A ver, ¿y cómo es espérate, eso? Antes de eso, ¿cómo la conquista? O sea, yo quiero conocer al hombre. ¿A qué se dedica? No, a ver, más que hablar de a qué se dedica, yo creo que... ¿Cómo te llama la atención un hombre así? Si tú sabes. O sea, no sabemos ni quién sea. ¿Le gusta lo mismo que a ti? Sí, pero a ver, sí, de entrada. Pero yo creo que para que una persona te conquiste, lo más importante es que puedas tener buenas conversaciones mientras cocinas. No, bueno, ya está, ahí lo voy a no va a dejar. tener una buena conversación contigo. No, sí. Sí, pero él cómo te impacta a ti, porque él embobado, o sea, él lo puedes tener Como 3 nos tienes horas. a nosotras. Pero él qué hizo. Guerra de libros. Claro, él qué hizo para decir, tú también me estás enganchando a mí, porque una mujer como tú es bien difícil tener, puedes conversar con todo el mundo, pero que te enganchen una a ti. afinidad, ajá. ¿Qué fue lo que te flechó? Creo que lo que más me gusta, no solamente de mi esposo, sino todas las personas que amo, de todos, o sea, en mis amigos, en mi familia y todo, es primero la humildad, y la segunda, creo que sí es muy importante saber de dónde vienes, quién eres y hacia dónde vas. Y hasta ahí le voy a dejar. ¿Cuántos llevan casados? No, ya un rato. Ay, qué padre. ¿Y cómo es? Porque, a ver, para las mujeres que estamos en el tema político, es muy duro alejarte de tu familia, pero esto es un trabajo demandante al 100, o sea, que dejas literal de ser dueña de tu tiempo. O sea, tú vives en México. Y sí, o sea, y si te mandan a traer y ya tenías que el pozole con la familia, te tienes que ir. Sí, no, a ver, ya me ha pasado varias veces que quiero tomar un descanso. Me pasó en la transición, la voy a contar, y voy a hacer el comercial. Pero me pasó mucho, dije, me tengo que ir a descansar con mi familia, tal, un día de transición, dije, solo un día, ¿no? Solo un día. Y de repente llego a Veracruz
y justo llego a una tienda de conveniencia, iba sin señal, entra la llamada No. y me dice una amiga que quiero mucho, Edith, me dice, amiga, eran las 12 del día, que a las 6 de la tarde, No, así, qué triste. tienes que estar para un tema de transición. Ay, ¿y qué sentí? No, pues así, le di la vuelta al coche y Lloré. me ¿Qué vine. dijo tu familia? ¿Lo entiende No, perfecto? sí, en ese momento le hablé a todos y así de, oigan, pues Me tengo que se regresar. cancela, Y ¿no? te da como ese dolorcito, pero dices, al final es mi profesión y es lo que amo. que me Sí, gusta. y bueno, no hay nada mejor que hacer lo que te gusta, ¿no? Pero bueno, el caso es que en ese momento le di la vuelta, me agarró la lluvia, Y lloraste, todo, ¿no? Todo Y se juntó. llego al CIS corriendo, caí en un charco, no, sí, llegué toda, Pero valoraste llegué la toda lluvia. ensopada, llegué toda ensopada, mojada, y de repente me dice el gobernador electo. ¿Qué te pasa? Ajá, no, ay, te ves muy agitada. Y le digo, fui al Oxxo. Porque aquí iba a ser el comercial. Pero me dio esa amiga. Y sí, justo en el Oxxo me dio la vuelta. Oye, Pero ¿qué bueno, les me pasa dirías? muchas veces. ¿Qué les dirías a las mujeres que como tú son mujeres que buscan sus sueños, que también tienen que a veces dejar atrás familia, tu tierra natal y tal por emprender una historia y una meta? ¿Qué les dirías? Justo por eso te digo que es bien importante la historia, tan importante como la psicología, porque cuando conoces la historia de la humanidad, también aprendes a reconocer tu historia. Yo pasé por un proceso, cuando mis hijos eran pequeños, muy, muy complicado de cáncer, muy difícil de cáncer. Y entonces mi preocupación, te juro por Dios, que mi preocupación jamás fue, ay, me voy a morir, ¿no? Ay, no, yo dije, ¿qué va a ser de estos cuates, no? Están bien chavitos y el muerto y el arrimado a los 3 días apestan. Entonces me puse a pagar seguros a mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, el maestro Lazarito, de matemáticas, trabajaba conmigo en la prepa de la UAP, a mi hermana, a mi mamá, o sea, a todo el mundo así de alguno de todos estos les dará algo a mis hijos cuando yo me vaya. Dios mío. No hay así de a cachitos de seguros de vida. Y entonces yo empecé a formar a mis hijos para la distancia. Así. ¿Cómo lo hacías? Pues, por ejemplo, sí les empecé a hablar del proceso de la muerte. Porque, mira, tengo que decirte algo que he aprendido de algunas otras culturas y de amigos. A veces los seres humanos somos tan soberbios, que creemos que no nos vamos a morir. Y lo único seguro que es la muerte. lo único que compartimos todos los seres humanos al día de hoy ¿Tú es crees en la teoría del existencialismo? un poquito. Entonces, yo creo que es cuando empiezas realmente a desnudarte de muchas cosas, ¿no? A arrancarte las vestiduras, los egos, que son difíciles. Claro. Todos los seres humanos tenemos algo de ego, nos encanta que nos acaricien el corazoncito, ¿no? Pero a mí esa experiencia, me hizo desprenderme o sea, yo, la verdad es que al día de hoy yo no recuerdo una sola vez que yo haya llorado porque estaba enferma. O sea, yo veía a mi mamá llorar y a mi hermana llorar y yo decía, ¿Por qué ¿cómo las consuelo, lloras? no? ¿Qué estabas sentías? bloqueada? Porque no, fíjate que no, y nunca Más lo bien sentí. Yo tenía estabas muy preocupaciones. consciente de lo que Y tenías tenía que dejar. preocupación así de, ¿qué hacemos con estos dos chavitos que tienen 7 y 8, no? Qué resiliencia, qué bárbara. Y luego, pues yo así como que, pues tampoco, o sea, tampoco como que tuve tiempo de compadezcarme, pues porque yo veía a mi mamá quebrada, ¿no? Y mi mamá es una mujer muy fuerte. Y pocas cosas me quiebran en la vida, pero por ejemplo una mujer que pocas veces he visto llorar, que la he visto vivir cosas difíciles. Y cuando yo la veía quebrada, yo decía, no, o sea, pues hay que consolarla, ¿no? Entonces yo era la que ¿Tú consolabas a tu mamá de tu Hay que historia? consolarla. ¿no? Hay que consolarla, porque es una mujer fuerte. Mi abuelita, que Pero el eso amor no te de mi vida es quebraba mi a ti. abuelita, ¿eh? Eso no te No, No, tú estabas más enfocada en proteger. claro. Y en dejar todo. Y eso desgasta. El más grande amor de mi vida, y yo siempre les he dicho a mis hijos, ustedes me van a perdonar, los amo con toda mi alma, pero el amor de mi vida, el verdadero amor de mi vida, es mi abuela. Ya no está en este mundo, la mamá de mi mamá, por muchas cosas, porque me crié con ella, porque en ella conocí muchas cosas, en ella conocí la generosidad. ¿Qué te decía ella cuando estabas en esta lucha? Fíjate, no, para ella fue difícil, pero ella siempre me decía, no pienses en las cosas malas, ¿no? O sea, piensa en todas las cosas buenas que has hecho. O sea, ella era como, mientras tu mamá estaba quebrada, tu abuela era
tu pilar, porque... Sí. Y acostumbré, por ejemplo, hoy en mis ciclos de control médico, por ejemplo, me gusta ir sola, no me gusta que nadie me acompañe. Y si alguien me tiene que acompañar, pues yo le aviso a mis padres, oye, tengo tema de hospital. O sea, yo dije, y te juro que no me gusta que vaya la familia, porque los tengo que consolar. Sí, así soy. Así soy igualito. Entonces, me generan más problemas. Me estresa. Consolar. Y yo todo lo contrario, yo necesito apoyo. Entonces, bien justo en este aprendizaje, les enseñé a mis hijos a caminar solos, a que la distancia, un poco en la metafísica, ¿no? En la física cuántica, la distancia es solamente una ley de la física. Wow, ¿no? Que me encanta la manera de ver. Entonces, no importa dónde estemos, estamos juntos. Entonces, yo muy chiquita, sobre todo con mi hija, le decía, hija, pues que no te preocupes cuando no me veas, porque en tus sueños, ahí nos vamos a ver, ¿no? Ahí nos vamos a encontrar. Oye, y entonces, ¿lo vences? Sí. Y les cobras a todos los feos. El seguro, Sí, Caigan, la cerré. Sí, la lo devolución, oye, sí. Lo cerré. ¿En qué te cambió todo eso, eso que viviste? En que, por ejemplo, mucha gente a mi alrededor es muy desconfiada, porque luego me han visto la cara de mensa muchas veces, pero yo elijo seguir confiando en las personas. Si alguien a mí me quiere hacer algo, traicionar, lo que sea, es su problema, no el mío. No es personal. Bueno, eso habla de una Es humano. confianza en que tú te tienes a ti, porque confías en los demás. Tengo muchos amigos que me dicen, no, ¿por qué eres tan confiada? No manches, siempre te ven la cara de mensa. A ver, es que es una elección. Yo no lo es una elección. controlas. La gente que sea como sea, ¿no? Oye, como quiere hacer. ¿Que te veías en donde estás ahorita trabajando con una presidenta? No. Apenas me preguntaron cuando presenté el libro de polifonía femenina. Que aparte eres escritora. Sí, No, está ahí cañón. tengo algunos libritos. Me preguntaron, oye, ¿qué quería hacer de niña? Y hay dos cosas que yo quería hacer de niña. A ver. La primera era trabajar me encantaba Lolita Ayala y Jacobo Zabludowski. Y Lourdes Guerrero, me encantaba. Quería ser conductora de noticias y agarrar de noticias, sí. O sea, entonces me encantaba agarrar los libros y leer así súper rápido, así con el libro, ahí, bla, 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 bla. O sea, ya después supe que había un teleprompter. Pero yo, y me volví muy buena lectora por estar así. Y mi mamá decía, no, eso es para los ricos, ¿no? Zabludowski rico. No tienes razón. Al final sí terminé trabajando en medios de comunicación, sobre todo en periodismo escrito, que amo, me encanta. Qué padre. Y la otra cosa que yo quería hacer, ser sirvienta. ¿Cómo? Sí. Ok. Porque llegaban a la casa de mi abuelita las muchachas a trabajar. Te llamaba la atención. Y no, pues eran las que cobraban. O sea, de todo el ecosistema eran las únicas a las que yo veía que cobraban. Que cobraban. Ajá. Sí. De todo el ecosistema. El día. Claro. Pero sí cobraban. Pues como dinero, el su día. raya. Cuando ya, El o sea, día. ya les pagaban. Ahora decías, yo tengo que Ella era gastar niña y dinero. veía cómo le pagaban. Dijo, Sí, yo decía, esta sí, chamba sí De aquí deja. soy. Sí. ¡Qué bonita! Pero qué inteligente. O sea, ve como niña su percepción. Ninguna niña diría, quiero dinero, diría, yo no voy a levantar los Exacto, platos. Pero exacto. tú decías, ¿quién recibe de la casa dinero? Y yo no. Quiero voy a hacer hacer eso. Guau. Y me encantaba. Entonces, por ejemplo, la verdad es que en la casa de mi abuelita, porque mucho de lo que soy es porque temporadas me creé con ella, disfrutaba mucho. O sea, una mujer de campo que adoraba, le encantaban sus plantas, sus flores. Pero, por ejemplo, cuando no había agua, porque ahí no era crisis de agua, sino que la echaban pocos días porque se tapaban las tuberías por lluvias, cosas así, había una mel cerquita. Entonces me encantaba porque a mí sí me tocó con mi abuelita, con algunas tías, ir a la mel a lavar la piedrita en el piso y que mojabas y que echabas. Me encantaba ir a lavar. Entonces decía, no, voy a aprender a lavar bien porque para cuando sea sirvienta... Quiero la piedra. Necesito hacerlo. Necesito hacerlo No. bien. Entonces sí. Oye, no, pues Qué de verdad Wow. qué rico platicar contigo y qué padre conocer a la mujer más allá del tema político que te vemos en la televisión, te vemos ahí a nivel federal y que para mí era de quiero que me cuente Impone, o sea, sí. qué pasa, cómo es
da nervios. Yo la vez que saludé a la presidenta ya venía preparando mi video y al final la regué. No toda grabé nada. nerviosa. Te pone muy nerviosa, la verdad. Sí. Entonces, Es una mujer extraordinaria. y qué padre conocerte y conocer tu historia y sobre todo que nos platiques como un pedacito de acontecimientos importantes en nuestro mundo y en nuestro entorno. De verdad, qué padre tenerte, Nadia. Sí, gracias, Celina. Considera que hoy en día tienes 4 fans más. Sí, no, totalmente. Anexados a todos tus seguidores. Gracias por hacernos creer en la verdad. Hoy en un mundo pues lleno de mentiras o lleno de desequilibrio, conocer a personas como tú hacen que marquen la diferencia en la historia, Gracias. en la vida. Ese es el secreto. ¿Por qué? Mira, mi personaje favorito en la historia es Morelos, además de Hidalgo. Pero ¿sabes qué es lo bonito de la historia cuando les quitamos estas armaduras de bronce? Que son seres humanos como nosotros, que tuvieron miedos, que metieron la pata, que se equivocaron. O sea, imagínate, por ejemplo, a Hidalgo ya cuando va a entrar a la Ciudad de México y se arrepiente, ¿no? Y por eso lo agarran después en Puente de Calderón diciendo, no, es que si voy con todos estos que no puedo controlar porque no es un ejército regular, van a hacer una matazón. Y todo el mundo dice, ay, es que Hidalgo tuvo miedo. No, Hidalgo tuvo una responsabilidad ahí. Entonces, eso es lo bonito de la historia. Cuando de verdad nos desnudamos y somos este ser humano, o sea, yo soy orgullosa, hija de la educación pública, de un origen obrero muy humilde, pero que me ha hecho valorar. O sea, a mí sí me corretearon los guajolotes, por ejemplo, ¿no? O sea, sí me tocó. Y amé Sí. tu mascota, ¿eh? Tiene mascota un burro. ¿Cómo se llama? Benito. Tiene una mascota, me dicen, quiero que hagan mi mascota. ¿Desde cuándo tienes a Benito? Uy, ya tiene como 20 años. Sí, el desde Benito. chiquito. ¿20 años? Sí, sí, es la mascota familiar. burrón. Sí relincha re fuerte. O bueno, ¿cómo Sí, le no, hacen? ¿qué crees? muy fuerte. Rebuzna. A rebuzna. Sí, hacen Que Cian ya hizo con Benito, o sea, de entrada a nosotros no nos gusta maltratar a los animales, pero Benito pues, llegó para trabajar. Sin embargo, Cian ya, desde muy chiquita, cuando conoció a Benito y fue creciendo con él en las vacaciones y todo, le ponía lentes, le ponía el sombrero, Y el burro, le daba paleta, ahí lo jalaba viene. para acá. Entonces, él ve, ¿no? O sea, mis amigos que han ido a ver a Benito, sorprenden, pues es un perro. ¿sí? Exacto. Sí, un perrito. Sí, literal. Ya está Así de bien, acostumbrado. Benito. Y ahí va el Benito. Celina, qué delicia de plática, de verdad. Podríamos falta estar tiempo. contigo. Sí, Sí. o sea, Creo que necesitamos ojalá pudiera una venir segunda otra vez, plática. sí. Claro. Necesitamos tenerte porque refuerzas nuestro poder femenino, el que sí podemos tener ese equilibrio de ese lado masculino y femenino, y yo creo que en un salto cuántico nosotros ya nos habíamos conocido porque sentimos una gran complicidad contigo. Muchas gracias. Tienes una vibra espectacular. Desde que Gracias. llegaste y entraste, sí sentí esa vibra tan bonita, tan tierna. Eres muy inteligente y sí, tienes 4 nuevas fans. Y Muchas necesitamos una nueva plática porque nos Claro, quedamos con claro. muchas cosas que te queríamos preguntar y muchas cosas que queríamos que nos platicaras también desde tu experiencia con la ciencia, la tecnología, las universidades, los enlaces que logras hacer, y espero que puedas venir nuevamente. Sí, no, amen profundamente, sean felices, no le tengan miedo a saltar sin red. Las mujeres, de verdad que somos mágicas. Rebotamos. Somos mágicas, somos maravillosas, somos las brujas, diría Sí. Jules Michelet, ¿no? Con mucho orgullo. A mí me son unas dejaste sabias. Y... Esa como deseo de retomar los libros, o sea, porque yo también he dejado por tiempo leer y eso, y qué bonito, o sea, qué Ejercitas bonito el cerebro y tu ejercicio. imaginación. Sí. A mí me dicen, ve la película. Yo no, prefiero leer el libro porque me es más atractivo en mi mente que me imagino. Te voy a decir una cosa, quien lee no pierde la capacidad de asombro. Ay, qué bonito. Entonces, claro. Es verdad. y hace que te vuelvas amigo de la adversidad. Sí. Entonces, creo que eso tú veniste a recordarnos hoy, y a las personas que nos van a ver el día de hoy, a todas las descasadas, gracias. Muchas gracias. Amen mucho, Muchas gracias. amen mucho y amen mucho la vida. Gracias, Celi. Gracias. Gracias por venir y gracias también, Mitch, Luna de Plata, Mezcal. Gracias por estar aquí, Gracias. Celi. Un Muchas aplauso. Gracias. Suscríbanse.